Buenos días, mi nombre es José Torres y junto con mi compañero Leandro León le vamos a presentar esta exposición sobre estadística. Este es nuestro video para la materia de pensamiento estratégico matemático. ¿Qué es la estadística? La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la recopilación, organización, análisis e interpretación de datos con el objetivo de comprender la variabilidad y llegar a conclusiones sobre fenómenos observados. En pocas palabras, la estadística nos permite sacar información de conjuntos de datos y utilizarlas para tomar decisiones informadas. Existen dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística diferencial. La estadística descriptiva se encarga de describir las características del conjunto de datos. Utilizan medidas como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar para resumir datos. Los objetivos de este tipo de estadística es organizar y resumir datos, describir las características de una población e identificar patrones y tendencias. Ejemplos de estadística descriptiva: calcular la media de las calificaciones de un grupo de estudiantes. También tenemos que se puede determinar la mediana de los ingresos de un grupo de familias. Y otro ejemplo sería crear gráficos y tablas para visualizar la distribución de los datos de ventas de una empresa. Estadística inferencial. Se basa en la probabilidad para hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra. Esta permite realizar estimaciones, pruebas de hipótesis y predicciones sobre el comportamiento de la población. ¿Cuáles son los objetivos de la estadística inferencial? Sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra, estimar parámetros poblacionales, probar hipótesis y hacer predicciones. La estadística inferencial sería realizar algunas encuestas para estimar la opinión de la población sobre algún tema político. También tenemos que se puede probar la hipótesis para saber si un medicamento es efectivo o predecir la demanda futura de un producto en base a los datos de ventas históricos. Población y muestra. La población en la estadística se refiere al conjunto completo de elementos sobre los que se desea realizar un estudio o investigación. Es el grupo total de individuos o unidades que comparten características comunes y que son de interés para investigar. Y la muestra. La muestra es un subconjunto de selecciones para realizar el estudio o la investigación. La muestra puede ser representativa de la población, es decir, debe reflejar las características de la población en su conjunto. El tamaño de la muestra depende de diversos factores, como la precisión deseada de los resultados o del presupuesto disponible y la dificultad de la investigación para recopilar datos. A continuación les pondré un cuadro en las diferencias entre la población y la muestra. ¿Por qué es importante la muestra? La muestra es importante porque no siempre será posible estudiar toda la población. Por eso la selección de una muestra que sea representativa de la población que trabajaremos es crucial en la etapa de una investigación científica. ¿Qué son las variables? Las variables es un concepto fundamental en la estadística. Estas mismas representan las características o atributos de los elementos que conforman la población o la muestra, que pueden ser medidos o contabilizados. Existen dos tipos de variables: las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cualitativas. Las variables cualitativas, también llamadas categóricas, representan características que se pueden expresar mediante categorías o cualidades. No se pueden medir en una escala numérica. Las variables cualitativas, también llamadas categóricas, representan las características que se pueden expresar mediante categorías o cualidades. Son esas variables que no se pueden medir en una escala numérica, como por ejemplo el color de los ojos, el estado civil, si es soltero o casado, el nivel educativo, entre otros. Subtipos de variables cualitativas. Existen las nominales y las ordinales. Las nominales son las categorías que no tienen un orden específico, como el color de los ojos. Y las ordinales son esas categorías que tienen un orden, pero las diferencias entre ellas no son constantes, como por ejemplo el nivel educativo. Las variables cuantitativas, también llamadas variables numéricas, representan características que se pueden medir mediante una escala numérica. Por ejemplo, edad, peso, altura, temperatura, ingresos, entre otros. Subtipos de variables cuantitativas. Existen dos: discretas y continuas. Las discretas solo pueden tomar valores enteros, positivos o negativos, o en
su efecto el cero, como por ejemplo el número de hijos. Las continuas pueden tomar cualquier tipo de valor dentro de un intervalo determinado, como por ejemplo altura de una persona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leandro León. Yo le voy a hablar un poco sobre el tema de estadística a nivel de la aviación. Los datos son los valores que se obtienen para cada variable, al conjunto de las mediciones obtenidas para un determinado elemento u objeto se le llama observación. Datos cualitativos. Los datos cualitativos representan una manera de denominar, comprender etiquetas o nominaciones que identifican un atributo del objetivo que se estudia. Ejemplo, define un nombre a las especies, a cada subespecie y a cada ejemplar de las especies. Permite categorizar a los datos con una escala nominal creando categorías, con una escala ordinal creando una jerarquía entre 1 grado, 2 grados y 3 grados. Datos cualitativos. Los datos cualitativos refieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos. Ejemplo, el número de especies están en peligro de extinción. La cantidad de toneladas de materiales en suspensión. Permiten generar estadísticos numéricos, media promedio, coeficientes de variación, etc. La estadística como disciplina en general trata de datos cuantitativos, los cuales son antes cualificados por datos cualitativos. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva se ocupa de la caracterización de un fenómeno que se pretende estudiar cualitativamente. Ejemplo, el rendimiento académico de un curso. Para ello, se pueden caracterizar las notas de los alumnos, la mediana y la desviación estándar para conocer la dispersión de rendimiento entre los estudiantes. Dicha caracterización se presenta con un resumen de datos que sean fáciles de leer y entender por ejemplos tabulados y gráficos. De manera sistemática, la estadística descriptiva intenta definir un objeto de estudio y mostrar conjunto de atributos que se consideran importantes para describir el estado del dicho objetivo. La tabla de distribución de frecuencias es una herramienta de estadística que muestra los datos en columnas representando los distintos valores recogidos por una variable y las frecuencias. Son tablas en que se disponen las modalidades de variables por filas. En las columnas se disponen el número de ocurrencias, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que obtienen los datos. Diagrama de barras. Los gráficos de barras se componen de un eje por un eje. El eje X representa categorías discretas que corresponden a una o varias barras. Reflejan los conteos de frecuencia de los datos. Los diagramas de barras reflejan los conteos de frecuencias de valores de distintos niveles de una variable categórica o nominal.